Miedosos y miedosas, el 2024 ya casi llega a su fin y es momento de repasar cuáles fueron las peores películas de terror que tuvo este año. Como siempre les recuerdo que este ranking es absolutamente personal y subjetivo sobre las pelis que me hicieron preguntarme ¿por qué estoy mirando esta porquería? Empezamos con la que para mí fue la menos mala de este ranking. Estamos hablando de La Primera Profecía. Quizás muchos no estén de acuerdo, pero a mí no me gustó porque me generó muchas expectativas y la verdad que no me las cumplió. Una trama predecible y que no tiene mucho sentido, tenía mucho lore para aprovechar de las películas anteriores y solo utilizó algunas referencias muy vagas y el final para mí la verdad que es bastante flojo. Así que, a pesar de que la actriz Neil Tiger Free lo hace bastante bien, no alcanza y, teniendo en cuenta el alto presupuesto que tenía, no está aprovechado en un buen guión y la verdad que la película es de lo peor de este 2024. Otra película que nos hizo preguntarnos ¿por qué estoy mirando esto? Es Corte en el Tiempo. Una estudiante de secundaria viaja accidentalmente del año 2024 al 2003, días antes de que una persona enmascarada asesine a su hermana y tratará de cambiar los acontecimientos. Esta producción de Netflix es como si metieras en una licuadora una parte de Volver al Futuro, una parte de La Calle del Miedo y mucha mierda. Porque el inicio de la historia es algo entretenido, pero después cae en lo predecible, haciendo lo que todas las películas de viajes en el tiempo y slashers hacen. No aporta nada, pero nada novedoso. Y si estás un poquito atento y no te dormiste, a mitad de la película ya te das cuenta quién es el asesino. En el puesto 8 tenemos a El Bufón. En esta peli, un ser divertido y despiadado conocido como el Bufón aterroriza a los habitantes de un pequeño pueblo en la noche de Halloween. Y dos hermanas que están distanciadas se tienen que unir para encontrar la manera de derrotar a esta entidad maligna. La peli está basada en un cortometraje que tiene el mismo nombre y que pueden encontrar en YouTube y la verdad que está 100 veces mejor que esta película, que no asusta a nadie, no genera suspenso y el supuesto villano tiene menos carisma que una papa. Todo esto a pesar que el director de la película es el mismo que hizo el cortometraje, que está genial. Seguimos con uno de los personajes más desperdiciados de los últimos años en el cine de terror. Estamos hablando de Jack en La Caja Maldita 3, El Ascenso. Y es que el demonio Jack tenía todo para convertirse en un icono del terror. Un diseño espeluznante, una historia de origen más que interesante, una forma de invocarlo y de matarlo realmente atractiva para el espectador, pero todo fue desperdiciado por los guionistas ingleses que siguen sin saber hacer una historia entretenida y ni siquiera pudieron, en esta tercera entrega de la franquicia, crear muertes más novedosas y solo nos entregaron bostezos tras bostezos. Si quieres saber qué onda esta peli, busca la crítica sin spoilers en este canal. En el puesto 6 quedó una producción de alto presupuesto para lo que es el cine de terror y que detrás tenía a dos colosos de la industria como las productoras Blumhouse y Atomic Monster. Estamos hablando de Aguas Siniestras. Un beisbolista semi-retirado por una lesión se muda con su familia a una casa con una piscina que lo ayudará en su rehabilitación. Pero la pileta esconde oscuras entidades que pronto lo poseen y ponen en riesgo la vida de su esposa e hijos. Esta peli tiene una de las mejores secuencias de apertura de este año, pero después el guión es muy irregular, con muchos momentos fuera de la piscina que hacen que la historia se torne aburridísima y con un final que tenía todo para ser digno de recordar, pero que se quedó sin agua en el estanque. Otra pésima película fue La Casa de los Despojos, y acá empezamos con las producciones con contenido woke que arruinaron a lo que a priori tenía mucho potencial.
Esta peli se mete en la vida de una reconocida chef que deja el restaurante de moda en donde trabaja para abrirse uno propio en las afueras de la ciudad. Todo marcha bien, hasta que extraños sucesos ocurren y pronto se da cuenta que está a merced de una oscura y antigua entidad. Esta historia tiene una calidad técnica muy buena, buena dirección, pero el problema es que la historia no está al servicio de asustar o de incomodar al espectador como tendría que ser una película de terror, sino que solo prioriza transmitir un panfleto de la ideología woke y desperdicia todo lo demás, haciendo que el film sea un auténtico bodrio. Ah, y prepárense porque no es lo único woke de este ranking. El puesto 4 es para Beware of the Boogeyman, que muestra cómo una doctora entra a trabajar en un hospital psiquiátrico y se da cuenta de que 5 pacientes están unidos por traumas causados por un oscuro ser que ahora vendrá por ella. La peli es aburridísima, con un villano que podría haber sido bueno, pero que el guión lo tira a la basura con situaciones que te hacen reír más que asustar, con historias supuestamente conectadas que tienen actuaciones horribles, efectos muy flojitos a pesar de ser de bajo presupuesto, una dirección que deja mucho que desear y una trama que no te mueve un pelo porque no asusta a nadie. Llegamos a las 3 peores películas de terror del 2024. El tercer puesto es para Carnada, una película de tiburones que los que menos tienen pantalla son tiburones. Esta historia se mete en la vida de 5 amigas que deben luchar por sus vidas en alta mar después de que la boda de una de ellas se transforme en una pesadilla. La trama woke que tiene la historia se centra más en el trauma lésbico que sufren 2 de sus protagonistas que en los tiburones cazando a estas mujeres que están flotando en alta mar. Los escualos aparecen muy poco tiempo en pantalla, casi ni se los ve más allá de una aleta, y cuando lo hacen parecen crías de tiburón más que un auténtico y poderoso depredador. El final es de lo más tonto que vi en mucho tiempo y se resuelve de una manera tan infantil que parece increíble que una productora haya puesto dinero en financiar esta basofia. Llegamos al puesto 2 de lo peor del año, que es para Vi el brillo del televisor, cuya historia se centra en 2 adolescentes que comparten el fanatismo por una serie de terror que es misteriosamente cancelada y que luego se van a dar cuenta de que todo lo que sucede en la serie es más real de lo que ellos imaginaron. Esta película la vi hace 4 meses y todavía la estoy tratando de entender. Un guión de porquería que no se entiende a dónde quiere llegar, una trama aburridísima y lenta, actuaciones horribles, una dirección desastrosa, hacen el combo perfecto para que te duermas en el sillón a los 5 minutos de empezado el film. Lo positivo, déjame seguir pensando a ver si encuentro algo. Finalmente llegamos a la peor porquería que nos dio el cine de terror este año. Y el puesto número 1 lo ocupa T-Blockers, una película que se centra en cómo una cineasta transgénero y su grupo de amigues luchan contra unos parásitos que están controlando las mentes de los varones opresores para controlar al mundo. Sí, aunque parezca mentira, esa es la trama de una película de terror. La historia es una verdadera bosta, incomprensible, que solo sirve para transmitir valores de la ideología woke, que solo tiene algunos minutos rescatables, que es cuando se dedican a hacer cine y les protagonistas empiezan a matar. La peli tiene una estética medianamente decente, una dirección horrible, pero bien horrible, y un final que, si te parece bueno, te recomendaría que te internes en un hospital psiquiátrico porque no estás bien. Recordá dejarme tu like, compartir el video con tus amigos y si te gusta el cine de terror, ¿pero qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal. Yo te deseo que empieces con todo este 2025 y sobre todo, que te acuerdes que para no llevarte ningún susto por las noches, siempre tenés que mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir.